Gloria a Dios. Estamos en vivo, hermanos, y hoy tenemos un tema que es la fe que me afirma en las tormentas. Una fe que me afirma en las tormentas. ¿Cómo tener una fe que me afirme en las tormentas, hermanos? ¿Cómo tener una fe que me afirme en las tormentas? ¿Cómo evitar que nuestro mundo se ponga de cabezas cuando pasamos alguna crisis, cuando nos enfrentamos a algún problema? Hoy vamos a hablar, hermanos, de aprender a tener estabilidad cuando las cosas se ponen difíciles. Vamos a hablar de Santiago. Santiago es el equivalente al libro de Proverbios en el Nuevo Testamento. Consejos prácticos para la sabiduría, para una vida eficiente y eficaz. Pero antes, hermanos, voy a citarles uno de mis pasajes preferidos, y ustedes lo saben, Mateo 7, 24 y 27. Así termina al final el Sermón del Monte del Señor. Son de las últimas palabras que Dios dice en el Sermón del Monte que acabamos de estudiar minuciosamente acerca de las 8 llaves para una vida feliz y una vida de bendición. Mateo 7, 24 al 27, la nueva Biblia, la nueva versión de la Biblia dice: todo el que presta atención a mis enseñanzas y las pone en práctica es tan sabio como el hombre que edificó su casa sobre una roca bien firme. Sobre una roca bien firme. Cuando llegaron las lluvias y las inundaciones, y aquí dice, y los huracanes, me encanta porque es un venión más fuerte, ¿verdad? Un huracán se lleva una persona, se lleva una casa, se lleva muchas cosas. La casa no se derrumbó porque estaba edificada sobre roca. Este es el que oye mis enseñanzas y las pone en práctica. Vea que Cristo está terminando el Sermón del Monte. Pero el que oye mis enseñanzas y no la pone en práctica, y de estos hay mucho en las iglesias, es como el tonto. Es como el tonto, necio o insensato, depende de la versión que usted tenga. Insensato es incesos, mejor dejémoslo en tonto. Que edificó su casa sobre la arena. Cuando le llegaron las lluvias, las inundaciones, los huracanes, los vientos fuertes, la casa se derrumbó y su ruina fue irreparable. ¿Cómo tener una fe que en las tormentas sea algo que nos afirme? ¿Usted edifica sobre la roca o está edificando sobre la arena su vida? ¿Su matrimonio lo está edificando sobre la roca o sobre la arena? ¿Su familia la está edificando sobre la roca o sobre la arena? Hay dos formas de vivir, nada más. La Biblia dice que hay dos formas de vivir. Una es vivir sobre la roca y otra es vivir sobre la arena. Jesús habla de que cuando vengan las tormentas, hay tres fuerzas externas que tratan de tirar nuestra vida, de volcar nuestra vida y de botar nuestra vida. Jesús dice que hay lluvias torrenciales. Jesús dice que edifiquemos donde edifiquemos, también va a haber fuertes vientos en algún momento. Y también dice que cualquiera que sea su edificación, la roca o la arena, van a haber inundaciones. ¿Y qué es lo que hace una inundación? Sumerge todo. Vientos fuertes, le llama huracanes en la versión que leímos de la Nueva Biblia. Inundaciones, ¿qué es lo que hace una inundación? Inunda todo, tapa todo. Ahora vemos inundaciones donde presentan las casas a metro y resto. ¿Qué hace usted? La pobre refri, por más que quiera, ya a metro y resto no hay donde esconderla. Habría que hacerla con ganchos y tener un tecle para cada refri, cada lavadora y subirla y que quede en el techo. Y si el techo es de gente muy pobre y es de cerchas de madera, se vino con todo y techo la refri. Ahora, si usted se pone a ver las lluvias, lo que más golpean y lo que más hacen es que caen sobre el techo, ¿cierto o no? Hay muchas luchas que lo único que caen son como lluvias sobre sus pensamientos, sobre la manera de pensar, sobre mis creencias, sobre nuestras convicciones. Vea, hoy en día, hermanos, la iglesia, y vuélvame a ver,
está siendo atacada tan grandemente sus convicciones, donde cambiamos, hermanos, la verdad de la palabra de Dios por el sentimentalismo y por la familia y por muchas cosas, hermanos. Antes que la familia es Dios. Y no podemos, hermanos, estar metiendo un montón de pretextos para servirle al Señor. Porque todo el llamado al Señor, y cuando hemos hablado del Señor, siempre hubo un montón de peros. Y en todas las veces en que Dios hizo el llamado o la gente quiso servirlo, el Señor no admitió peros, ni cosas que estuvieran primero que Él. Déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Déjame que primero vaya y vea una finca que compré y no le he ido a ver. Déjame que primero vaya a probar una yunta de bueyes. No. Deje meterle pretextos, hermanos, al Señor. Los últimos tiempos, donde necesitamos un mayor compromiso con el Señor y con su obra, se están convirtiendo en los tiempos donde más nos estamos relajando espiritualmente. Necesitamos una iglesia firme y sólida, que pueda contar con cada uno de nosotros y con el liderazgo, hermanos. Y hay algo que viene y ataca nuestra mente, y son lluvias torrenciales que caen sobre nuestro techo. El viento ataca las entradas, las ventanas. Le damos lugar al diablo, hermanos. Nos damos ciertos permisos que no deberíamos darnos, y usamos cualquier cosa como justificación para no venir a la iglesia o para no servirle al Señor. Lo que pasa, Marquitos, es que son cosas buenas siempre, no son malas. Deportes, paseos, reuniones. La Biblia dice que ninguno que milita, que ningún soldado se enreda en los asuntos de la vida. Los asuntos de la vida no son cosas malas, pero no debo enredarme, ni aún mi trabajo debería enredarme. Porque cuando yo me enredo, hermanos, después no sé cómo salir. Y yo debo aprender a darle lo mejor de mí al Señor. Y uno de los propósitos por el cual usted y yo existimos, que ayer tocaba un poco la hermana Jenny, es hacer aquello para lo cual yo fui alcanzado, el propósito que Dios me llamó. Dijimos que los propósitos son que yo lo adore, yo fui hecho para adorarlo, yo fui hecho para ser como Jesús, que es el discipulado, la asistencia, la enseñanza bíblica. También dice que yo fui hecho para el evangelismo, es uno de los propósitos. Fui hecho para el servicio, fui hecho para servirle a Dios y servirle a los demás. Fui hecho para ser parte de la familia de Dios, el compañerismo, el discipulado, para ser como Jesús. Son los propósitos para el cual Dios lo puso a usted aquí en la tierra. Y el viento que viene sobre las vidas ataca las entradas, las ventanas, cualquier punto. Porque es que cuando van a haber amenaza de huracanes en Miami, esos lados agarran y le ponen un montón de tapas de madera a las ventanas. Porque no basta con el techo, hermanos, sino que el viento puede entrar por ahí y levantar todo, hace como un destaqueador de servicio. O sea, entra, hace una presión y levanta todo y bota todo. Y las inundaciones, hermanos, ¿qué es lo que atacan? Si tapan todo, nuestros cimientos, nuestras convicciones. Y yo siempre lo he dicho, usted y yo, por nuestras convicciones deberíamos hasta morir. Amén, hermanos. Siempre que algo le impida congregarse, hermano, usted debería orarle al Señor para que ese algo se quite a un lado y no dejar de congregarse para hacer ese algo con toda libertad. No sé si me voy a entender. Cuando hay algo que me impida congregarme, yo debería pedirle al Señor que me repare otro medio, otro sustento, otra práctica para no dejar de congregarme. ¿Estamos aquí, hermanos? Lo más práctico es dejar de hacerlo, pero yo tengo un Dios que todo lo puede. No me da todo lo que le pido, pero sí me da todo lo que necesito. Y si yo le pido a Dios que me ayude con otro trabajo para poder congregarme como se debe, yo sé que Dios se lo va a reparar. Conmigo lo ha hecho durante 40 y resto de años. Buenos trabajos. Pero lo que yo opto es por dejar de congregarme. Dios puede, hermanos, repararte otro trabajo. Dios puede repararte otro trabajo si hay brillo en sus ojos, si usted de verdad tiene el deseo en su corazón de congregarse y de servirle.
Pero si usted es que lo quiere, pero ni siquiera se lo pide, recuerde que hay cosas que si no oramos, Dios no nos las va a dar. ¿Se acuerdan del domingo pasado? Aunque Dios sepa lo que usted necesita, lo que usted quiere, hay cosas que si usted no ora, Dios no se las va a dar. Además de que Dios nos hace socios de su poder aquí en la tierra y del ministerio a través de la oración. Pero Dios quiere que clamemos, como Jonás en el pez o en la ballena en el vientre. Dice que él clamó. Él no estaba, angelito de mi guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día. Jonás estaba muriendo. La oración de Jonás era de emergencia, era un grito de auxilio, ayúdenme. Y usted, hermanos, parece que eso es la manera en que si le ora, Dios le ora. Padre nuestro, tatica a Dios. No. Volverle a orar, hermanos, por su familia con ganas, como el que lo desea. Y el que quiere servirle al Señor, orar como el que lo desea. Y el que marca la prioridad entre congregarse y su trabajo, orarle a Dios como el que necesita congregarse más. ¿Alguien alaba a Dios? Y si no, diga yayay por lo menos. Hay tres cosas parecidas que ejercen presión sobre nuestras vidas actualmente. La cultura nos dice que usted es lo más importante sobre la tierra. La cultura nos dice que usted puede hacer grandes cambios. La cultura nos dice que usted es el que tiene que estar satisfecho. La Biblia nos dice que usted tiene que honrar a Dios y que Dios honra a los que le honran. La cultura, los cambios que experimentamos, desde los hormonales, los de trabajo y lo que quiera. Y esta pandemia también fue algo que ejerció presión sobre nosotros, ¿sí o no? Mucha gente lo que me pidió no fue que orara por nada más que no lo echaran del trabajo. Porque mucha gente no sabía cómo se iba a comportar el trabajo. Muchos adquirieron deudas de casa, de carro, de palí, de lo que sea, de Goyo. Estaban hasta donde dijo Goyo. Y la oración fue, hermanos. Incluso Luis José, papi, yo estoy orando para que Dios le dé un mejor trabajo, para que le aumente. Y papi, ore para que no me quiten del trabajo. Era una oración sabia. Pero sí, la pandemia trajo mucha presión, ¿cierto o no, hermanos? Gente con los préstamos. Hubo más de 600 iglesias en Costa Rica que cerraron durante la pandemia, y en este tiempo un poco más, porque la gente no volvió a congregarse. Hubo mucha gente que no se congregó durante toda la pandemia por miedo, 2 años. No iban a la iglesia. Y apareció la alcahuetería, que fue buena por un tiempo, de las transmisiones en Facebook o por el canal de YouTube, que fue buena por un tiempo, hasta que dejó de ser buena, hasta que ya la gente ya no quería ir a la iglesia, no se conectaban, y si se conectaban pasaban haciendo oficio, cocinando, viendo el partido de fútbol. Y entonces uno dice, ¿estaremos haciendo bien transmitiendo en vivo, hermanos? Para alguna gente tal vez volvamos a algunas transmisiones, pero con un pensamiento diferente. La única forma, hermanos, de superar todas estas fuerzas que están atacando la vida del ser humano y del cristiano, es que cuando viene una tormenta de estos tipos tan fuertes, cuando vienen esos vientos tan fuertes, cuando vienen huracanes a nuestra vida, cuando vienen inundaciones, lo único que nos puede hacer salir adelante, hermanos, es tener un ancla bien firme. Es estar anclados bien firme. Cuando uno va a pescar, hermanos, a veces nos amarramos a una rama, a un palo, pero a veces está picando y dejamos la lancha suelta, hermano, y cuando vemos, vamos allá adentro, y el pique estaba allá. Y cada vez que prendemos el motor, espantamos los peces. Entonces, hay que quedarse un rato en silencio. ¿Por qué no nos anclamos? ¿Por qué no nos amarramos para sacar provecho del lugar donde estábamos? Hermanos, en las tormentas de la vida necesitamos un ancla, necesitamos aferrarnos a algo bien fuerte, a algo que nunca va a cambiar, que sabemos que siempre va a ser así, y esa es la verdad de la palabra de Dios. La verdad de la palabra de Dios nunca cambia, porque cuando algo es verdad hace 2000 años, hace 3000 años, y hoy todavía es verdad. Pero han habido muchas cosas científicas que cambian, es parte de lo que vamos a ver el domingo y el sábado. La palabra de Dios no ha cambiado. La palabra de Dios es científicamente comprobable. Cuando mi esposa tuvo una hernia en la columna, una hernia de disco,
había un medicamento que le mandaban para aliviarla que era de Vioxx. 8 años después resulta que provocaba cáncer y lo sacaron del mercado. Y tenía, por eso usted cuando me habla de la vacuna y cuando habla de esto de historia, ningún estudio científico, hermanos, es totalmente real toda la vida, Marvin. Eso que era buenísimo para el dolor ese, 8 años después provocaba cáncer, lo sacaron del mercado. ¿Cuántas vacunas, cuántos medicamentos usted ha visto que han sacado del mercado porque tenían unos efectos secundarios terribles? Porque aún los estudios científicos y medicinas y todo no son verdad siempre. Porque a veces es más el mal que provocan que el alivio que puedan hacer. La Caja del Seguro Social le receta a usted hasta para echar pelo, hermanos, acetaminofén. Por lo menos en la cajita del acetaminofén echa el pelo. Pero provoca daños irremediables al hígado. Y el ibuprofeno, hermanos, no sea bárbaro. La palabra de Dios no provoca ningún daño. Y nosotros necesitamos afirmarnos en un ancla, en algo firme que no cambie. Y eso es la palabra de Dios. En lo que vamos a ver el domingo, uno de los datos importantes. Hace casi 500 años, Cristóbal Colón estaba coco, dijo Luciana, estaba loco. Porque decía que la tierra era redonda, creo que Copérnico también. En aquel tiempo la gente decía que la tierra era plana. Sin embargo, 2500 años antes de Cristóbal Colón, Isaías pone en su libro, el Espíritu Santo le inspira, tú que hiciste la redondez de la tierra. Yo esperaría que dijera que era plana o triangular, era peor que la de Copérnico, la de Cristóbal Colón. Sin embargo, la Biblia afirma que la tierra es redonda 2500 años antes de Cristóbal Colón. Porque lo que es verdad hoy, es verdad hace 3000 años y es verdad siempre. ¿Cuántos alaban a Dios? Y algunas otras cosas que vamos a ver sobre la Biblia que es 100% creíble arqueológicamente también. Y otros datos que respaldan la palabra de Dios. Lo único que no cambia en esta vida es la palabra de Dios. Ella misma dice, se seca la hierba, se marchita la flor, mas la palabra del Dios vivo permanece para siempre. Sigue siendo una firme ancla del alma. Así que lo que debemos hacer, hermanos, es anclar nuestra vida en la palabra de Dios. Es lo único en que podemos confiar. Hebreos 6:19, en la palabra de Dios para todos, dice: tenemos esa esperanza tan fuerte y segura como un ancla que sostiene el alma. La palabra de Dios es como un ancla que sostiene el alma. Así que cuando todo está volando, ¿han visto cómo está Cartago en estos últimos meses? Está volando Cartago, malísimo en el fútbol, y están volando techos por todo Cartago. Yo no sé por qué le ha agarrado contra Cartago este asunto del ventolero, o sí sé por qué. Cuando todo nos golpea, cuando estamos perdiendo la esperanza, necesitamos la palabra de Dios, que es como el ancla para el alma, para que mi alma no desfallezca, hermanos. El Salmo 119:81 dice lo siguiente: Dios, mi alma, y esto nos puede pasar a cualquiera, se ha debilitado esperando tu salvación. Pero ¿qué hizo el salmista? Pero he puesto mi esperanza en tu palabra. Puede ser que usted crea que no tiene esperanza. Puede ser, hermanos, que usted crea que todo se acabó. Pero la palabra de Dios nunca le va a fallar. Hace poco tuvimos una consejería en la iglesia que me trajo hermanos Quitar. No se lo agradecí mucho. Estábamos saliendo tarde de construir, hermano, y la verdad es que yo salía, hermanos, con el conejito de Duracell, ni bañarme quería, a bañarme y a caer, y era las 5 de la tarde, y yo deseando que no viniera, hermano, y era una consejería matrimonial donde no está la otra parte, que es bien difícil,
y estaba Joca, sin esperanza. Y le dimos ahí algunos consejos, salimos a las 7 de la noche. Un día de estos, estando en una consejería de pareja, Osquitar me puso un mensaje del hermano y dice que hizo lo que yo le dije. Es que si usted no hace lo que uno le aconseja, hermanos, ¿para qué pide consejo? No es que yo sea muy carga, pero es lo que Dios pone en el corazón que hagamos en ese momento. Se lo dimos, le dije algunas palabritas que tenía que decirle a la doña. Pusimos una meta de un ayuno y de unos días de oración. Y después me escribió, se lo dijo a la doña, ¿y sabe qué pasó? Solo para los que estuvieron en la predicación. Le pidió perdón y le dijo que iban a echar para adelante. La palabra de Dios no cambia, la palabra de Dios es eficaz si yo cumplo lo que ella dice. Pero es que hay gente que quiere sacar de ella los beneficios de la palabra, pero no quiere hacer lo que dice. Y la Biblia dice, ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo digo? Siga yendo donde el doctor le dice lo que usted tiene, pero usted no pone en práctica lo que el doctor le dijo. Entonces, ¿cuándo se va a curar? Dios, mi alma se ha debilitado esperando tu salvación, pero he puesto mi esperanza en tu palabra. Y entonces cada vez más, hermanos, me da más esperanza de que Dios puede levantar. Pero lo primero que tiene que levantarse es la persona, ni siquiera el matrimonio, es la persona espiritualmente. Tiene que saber que tiene que buscar del Señor. Ayer estuve viendo Kilos Mortales, ¿no? Uno de nuestros programas favoritos. Pucha, pero uno aplica cosas, yo tengo que cambiar cosas en mi dieta y cosas, hermanos. Y había un muchacho que ya había estado, James, se murió, hermanos, al final. Porque él llegaba, lo hospitalizaban, bajó hasta 120 kilos en 2 meses. Y se fue a la casa y en un mes subió 140. Pero ellos todo lo tienen controlado, la gente todo lo tiene controlado. O sea, yo voy y compro en McDonald's, pero eso no me afecta. Le afecta 6 veces más que una persona que no tiene eso. Y lo peor, hermanos, es que yo entendí hasta ayer que cada vez que ellos vuelven a subir de peso, hay un montón de cosas en los organismos, hermanos, que se van desbaratando. Y esta vez llegó y le aplicaron, sin embargo ya no pudo más. Así es la vida espiritual y todo, hermanos. Usted puede seguir jugando hasta que hay un momento en que ya no se puede más. Voy a decirle algo para que me capte bien lo que dije la semana pasada, que creo que estuvo bien el mensaje. Dios da segundas oportunidades, la gente no. Dios da segundas oportunidades. No espere lo mismo de la gente. Hay gente a la que yo le digo, no le dé otra oportunidad. ¿Suena feo? Esa es la realidad, hermanos. La esperanza no se basa en mi opinión. La esperanza que tenga de salir adelante no se basa en mi deseo. Se basa en algo que nunca va a cambiar. Mi esperanza no está sobre lo que yo quiero ni sobre mi deseo. Mi esperanza tiene que estar fundada sobre algo que nunca va a cambiar. Y eso es lo que nos va a dar estabilidad en cualquier crisis. Hoy vamos a ver, hermanos, 4 puntos y a detallarlos de cómo afianzar nuestra vida en la palabra de Dios para no salir aventado en las tormentas, para no salir volando en las crisis. Si usted da esos pasos prácticos, va a descubrir, hermano, que va a lograr gran estabilidad en su vida, en el matrimonio y en todo. Pero tiene que dar esos pasos. Tomemos esto como una consejería pastoral, ¿está bien? Si usted quiere estar firme cuando vienen los ataques del enemigo, cuando vienen los problemas, hermanos, por favor ponga en práctica esto a partir de hoy. Así que si quiero anclar mi vida para que no cambie, para no salir volando en medio de los tormentos, número 1, lo primero que hago es considero la palabra de Dios como un regalo, no como un mandato, no como algo que me obliga. No, yo considero la palabra de Dios como un regalo. Apunte porque se le va a olvidar. Dentro de 72 horas, si usted no apunta, se le va a olvidar el 90% de lo que yo he predicado. ¿O usted cree que hacemos esos bosquejos para gastar papel o para tenerlos entretenidos durante el culto? También, para que no se duerman. Pero durante 72 horas, los estudios científicos dicen que si usted no apunta, se le va a olvidar lo que leyó y lo que oyó. Por eso vimos hermanos que nos dicen, pastor, qué buena predicación la del domingo. La del domingo hace una semana. Y yo le digo, ¿de qué hablé? No sé, pero estuvo muy buena.
Se nos olvida, hermanos. Es una de las frustraciones más grandes de uno como predicador, hermanos. Usted dura preparándose. A veces a medianoche manda el mensaje y a la gente van a durar 2, 3 días, lo máximo, y ya se le va a olvidar el 90% de lo que usted predicó. Por eso uno usa algunas estrategias, predica los puntos malos y las exhortaciones al principio y al final predica el consejo bueno para que se le quede, aunque sea lo último que habló de lo que tenía que hacer. Pero yo debo considerar la palabra de Dios como un regalo. Ahora lo vamos a tocar más adelante. Isaías 59:21 dice: el Señor dice, pueblo mío, prometo darte mi espíritu y mi palabra. Dios promete darme mi espíritu, su espíritu y su palabra. ¿Y qué va a pasar con estos? Su espíritu y su palabra. Estos son mis regalos para ustedes y sus familias para siempre. ¿Cuáles son los dos regalos? Sería bueno hablar solo de eso un día. Que Dios nos da para mi familia y para mí, su espíritu y su palabra. Yo debo considerar la palabra de Dios como un regalo. Esta es una introducción al mes de la Biblia, hermanos. Como un regalo. Dios me regaló su palabra juntamente con su espíritu. A ambos los necesito para poder vivir en santidad. Sin santidad nadie verá al Señor. Ahora vamos a Santiago 1:17 y 18. Ve el consejo que dice. Él nos regala su palabra y su espíritu. Ahora dice que toda buena dádiva, otra traducción, todo buen regalo y todo don perfecto descienden de lo alto. Todo buen regalo desciende de lo alto, donde está el Padre que creó las lumbreras celestes, el que no cambia como los astros, ni se mueve como las sombras. Dios es inmutable, no cambia, no muta. Y por su propia voluntad nos hizo nacer mediante la palabra de verdad. ¿Mediante qué? La palabra de verdad. Para que fuéramos como los primeros y mejores frutos de toda su creación. Eso viene de lo alto, todo buen regalo, toda buena dádiva. Y Dios nos dio como regalo su espíritu y su palabra. Amén, hermanos. La palabra de Dios no puede ser manoseada. La palabra de Dios usted no puede cambiarle ni una coma ni un punto. Porque hay gente que escoge lo que le gusta de la palabra y escoge lo que no le gusta. Esto no me parece y esto sí me parece. Timoteo dice que toda la palabra es útil para redarguir, para exhortar, para edificar. Eso es lo que cumple una palabra profética. Exhortación, redarguye, edifica, exhorta. Todo buen regalo, toda buena dádiva viene de arriba. El Señor nos dio como regalo su espíritu y su palabra. Santiago dice que todo buen regalo viene de arriba, del Señor. Procede del Padre de las luces, en el cual no hay ni alteración ni sombra de mutación, hermanos. Dios nunca cambió. Dios nunca cambia. Y Santiago dice que Él eligió entregarnos la vida con su palabra de verdad, para que fuéramos su creación más importante. La palabra de Dios es buena, la palabra de Dios es perfecta, es verdad. La palabra de Dios no cambia y nos da vida. Son las 5 cosas que dice Santiago. Póngalo allí, número 1, para que no se le olvide lo que dice Santiago. Santiago dice 5 cosas acerca de la palabra de Dios. La primera, número 1, dice que la palabra de Dios es buena. ¿Qué es el más grande de esas letras? La palabra de Dios es buena. Yo creo que ahí va solo una. Es buena. Santiago dice que la palabra de Dios es buena. Estamos hablando de afianzar nuestra vida sobre la palabra. Es un buen regalo, es beneficiosa y Dios lo dio para nuestro beneficio. No solo que sea beneficiosa, sino que sea beneficiosa para mí. Número 2, dice que la palabra de Dios es perfecta. ¿Qué quiere decir que la palabra de Dios es perfecta, Ramón? Es justo lo que usted está ocupando. No siempre lo que yo quiero. No siempre lo que alguien me dice es lo que yo quiero. No siempre lo que se predica aquí es lo que yo quiero, pero es perfecto. Sirve. Dios dice que su palabra va a ser como la lluvia que cae, como la nieve.
que van a cumplir el propósito para el cual fueron enviadas. Nunca va a volver a Dios hasta que cumpla el propósito para el cual fue hecha. Cada palabra que Dios manda, lo que estamos predicando hoy, tiene un propósito y está llegando a su vida como lluvia para que crezcamos, para que germinemos. Amén, hermanos. La palabra de Dios es perfecta, quiere decir, es justo lo que necesitamos. Número 3, dice Santiago, que la palabra de Dios es verdad. La palabra de Dios es verdad. Siempre, siempre me va a decir lo correcto, aunque a mí no me guste, aunque no me parezca. Mira, hay hermanos que cada vez que uno habla del diezmo se van a orinar. Y aunque no me parezca y aunque no me guste, la Biblia dice que usted tiene que diezmar. Y dice que si usted no diezma, le está robando a Dios. Yo no voy a decir otra cosa que lo que dice ahí. Porque el que agrega o quita un punto de la ley, ¿qué dice? Apocalipsis dice que les cae todas las maldiciones que están allí escritas. Pero es sencillo. Y nadie de los que de aquí diezma, hermanos, alguna vez me puede decir que le hizo falta. Nadie, eso es el secreto. No tiene más plata que los que no. Pero los que no tampoco tienen más plata que los que sí. Ese es el vacilón. Usted debería tener más plata. Todos los que estamos aquí, hermanos, estamos en la misma crisis. Pagamos el cartón de huevo, ¿cómo, Tito? Como a 3,008 ya, la primera vez lo dijo para que a 3,000, Tito. Y lo vacilón es que nos alcanza igual a los que dan y a los que no damos, y a los que no dan. La palabra de Dios siempre es verdad, me va a decir lo correcto, aunque a mí no me guste, aunque no me parezca y aunque yo crea que no salgo. Si Él dice usted sale. Si Él dice que Él sana, pero no puedo creer solo lo que yo quiera la palabra, hermanos. Número 4, Santiago dice que la palabra de Dios no cambia. Es un regalo que no cambia, no se decolora. Siempre es confiable, siempre es bueno. Es como los Tonka, los carros Tonka de los Huilas, aún derrumbados siguen valiendo igual. Lo que pasa es que la palabra de Dios no se derrumbra, no cambia. Es verdad, me guste o no me guste, no cambia. Y lo quinto que dice Santiago es que la palabra de Dios nos da vida. Vea las 5 cosas que dice Santiago que es la palabra de verdad. Dice que es buena, que es perfecta, que es verdad, que no cambia y que nos da vida. Dios nos dio la palabra de Dios a nosotros para que tengamos vida. Cuando usted afirma en la palabra, cuando usted oye la palabra y la pone en práctica, usted va a tener vida, va a tener algo firme y algo que aferrarse en las tormentas. Es el ancla para su alma. Romanos 15:4, palabra de Dios para todos. Dice, todo lo que se escribió en el pasado, todo lo que se escribió en el pasado en la Biblia fue para dejarnos una enseñanza. ¿Y para qué? Para que tengamos esperanza. La esperanza viene por la paciencia y por el ánimo que nos dan las escrituras, la palabra. ¿Seguimos? Está bueno para empezar el mes de la Biblia, ¿eh? Toda la Biblia, toda está escrita para darnos esperanza, a unas partes que no entiendo. La capacidad para seguir, la resistencia, el aliento. Para eso está escrita la Biblia, para que veamos que así como otros pudieron, yo también puedo. Que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, que su palabra es la misma ayer, hoy y por los siglos, porque la palabra de Dios permanece para siempre. Y si usted está entrando en desánimo es porque le falta palabra de Dios, le falta leer más la palabra de Dios. Ese es el manual del usuario para la vida, para darnos resistencia y para darnos aliento. ¿Alguien dice amén? Lo segundo que yo hago, lo primero es admitirla como un regalo. Lo segundo que yo hago es acepto con humildad lo que diga Dios. Ayer viendo ese programa, aquí los mortales, iban a operar a una señora para quitarle piel aquí, porque cuando usted empieza a adelgazar, tiene efectos secundarios. Todo donde había grasita se le desgrasa un poco y empieza a hacer así voluminosamente, hermanos, la piel, y tenía que quitarle la piel. Ella tenía mucho miedo, pero me llamó la atención porque ella le pregunta al hijo, y ella dice que tiene mucho miedo, y entonces le pregunta al hijo que si tiene miedo, y le dice que no. Y dice, ¿por qué no tiene miedo? Y dice, porque usted dijo que era el mejor doctor del mundo.
Tenemos al mejor doctor del mundo aquí, hermanos. Y yo tengo que creer que este manual del usuario, que es la palabra de Dios, no miente. Que fue escrita para nuestro ejemplo y que yo tengo que aceptar con humildad lo que Dios diga. Y si Dios lo dice en su palabra, le pongo la firma y ya, nada más lo acepto. Santiago 1:21 dice, así que quiten de su vida todo lo malo, todo lo sucio, y acepten con humildad la palabra de Dios que les ha sembrado en el corazón, porque tiene el poder para salvar su vida. Vea qué lindo, hermano. Usted asocia esto a la parábola del sembrador. Es en el corazón donde se siembra la semilla. ¿La semilla es qué? La palabra de Dios. Acepten con humildad la palabra que les ha sembrado en el corazón. La palabra aceptar con humildad, en griego la palabra dehomai, con H, D-E-H-O-M-A-I, dehomai, acepto con humildad. ¿Y sabe cómo se usaba? El uso era aceptar a un extraño cuando viniera de visita, o sea, ser hospedador. O sea, en otras palabras, a la palabra de Dios yo tengo que ser un buen hospedador de la palabra de Dios en mi vida. Aceptarla con humildad. Si Dios lo dice, basta. Basta mis argumentos, basta. Si Dios lo dice, si la palabra de Dios lo dice, hermanos, póngale la firma. Debemos quitar, hermanos, la hierba mala para poder sembrar la semilla. Para que la palabra de Dios se siembre en nosotros, debemos limpiar el campo de nuestra vida, el corazón y nuestra mente y quitar la hierba mala. Debo quitar la maleza, sacar la basura para que la palabra de Dios se plante. Debo quitar lo sucio, hermanos. La palabra que aparece ahí es cera de oído. Santiago dice, una vez lo predicamos en la iglesia, que debemos quitar el montón de cera que tenemos aquí, que ya parece un cono capuchino, que no nos está dejando oír lo que Dios quiere decirnos. Los prejuicios, mis pensamientos, mi propia traducción popular de la Biblia, no me está dejando oír la palabra de Dios. Y la Biblia dice, si usted quiere que la palabra de Dios sea sembrada en su vida, es la única manera de que lleve fruto, ser sembrada en su vida, limpie de cochinadas, de suciedad y de cerajem, de cera. Hay muchas cosas que oímos antes que la palabra de Dios. Hay gente que oye más el internet que la Biblia. Debo quitar todo lo que me está impidiendo oír a Dios. Y hay cosas que debo quitar para poder oír a Dios. ¿Cómo hago esa limpieza? Si usted va donde el doctor le hace una limpieza ahí con un líquido o con glicerina le limpian ahí, hermano, yo no sé cómo. Donde no estamos pudiendo oír. Pero ¿sabe cómo quito yo toda suciedad que no me deja oír la palabra de Dios? La palabra es, anótela ahí, confesión. Confesión. No está ahí, confesión. Eso es lo que va a deshiervar, a quitar la maleza para que Dios pueda sembrar bien su palabra. Yo tengo que confesar a Dios mis faltas, mis fallos y toda la basura, hermanos, que he metido ahí en mi mente. Confesión. Ahora, dijimos que considero la palabra de Dios como un regalo. Número 2, acepto con humildad la palabra de Dios. Y número 3, importante, la estudio y la pongo en práctica. Número 3, la estudio y la pongo en práctica. La estudio y la pongo en práctica. Santiago 1:22 al 25 dice así: pongan en práctica la palabra y no se limiten solo a escucharla. Póngala en práctica y no se limiten solo a escucharla. Les vuelvo a hablar del diezmo, póngalo en práctica. Le dijo a Hugo Henry, pruébelo, la Biblia dice que lo pruebe, lo probó 3 meses. A los 3 meses se reunieron y dice: pastor, todo está igual, yo no veo más plata ni nada. Pero entonces le dice Henry: pero le ha faltado plata. No, entonces, no le ha faltado. La Biblia no promete que le da más plata, le promete que nunca le va a faltar. Y mucha gente no diezma porque tiene miedo
a no salir adelante. Póngala en práctica. Porque pongan en práctica la palabra y no se limite solo a escucharla. Pues de otra manera se están engañando ustedes mismos. ¿Sabe que hay cristianos que van a morir engañados? El que escucha la palabra pero no la pone en práctica, Jesucristo dijo que es como el que edifica en la arena. Y aquí dice Santiago, lo mismo, que el que escucha su palabra pero no la pone en práctica, es como el que mira su cara en un espejo. Se considera a sí mismo, pero apenas se va ya no se acuerda cómo era. ¿Cómo la ve? El que escucha su palabra y no la pone en práctica, agréguele esto a Mateo 7, es como el que considera su palabra, su rostro en un espejo. Apenas se aparta del espejo, ya se le olvida cómo era él. Pero si usted lo pone en práctica, es una persona que se vio en el espejo, corrigió los defectos y nunca se le va a olvidar cómo era él. O sea, hermano, le voy a preguntar esto: si usted se viera en la calle, ¿se reconocería? ¿Sabe que hay mucha gente que dicen que es muy parecida a mí? ¿A usted alguna vez le han dicho eso? Pero yo soy único. El que oye su palabra y no la pone en práctica es igual al que considera su rostro en un espejo y apenas se aparta del espejo se le olvida. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Si usted no pone en práctica la palabra, se le va a olvidar. Si usted no pone en práctica algo, ¿cómo dice que es malo? Si usted no ha comido algo, ¿cómo dice que es feo y que no le gusta? Parecen los huilas. No me gusta, ya lo probó, no, pero no me gusta. Bleh. Está view. 1.25, por el contrario, si ustedes ponen toda su atención en la palabra de Dios y la obedecen, siempre que la obedezcan serán felices en todo lo que hagan, porque la palabra de Dios es perfecta y libera del pecado. Si usted pone en práctica la palabra de Dios, nunca va a fallar. ¿Sabe qué son las traducciones de pecado en la Biblia? En griego, fallar en el blanco. La gente peca porque no está dando en el blanco. Pero si usted pone en práctica la palabra de Dios, nunca va a fallar. Van a ser felices. ¿Qué dice Santiago aquí? Número 1. Acerca de la palabra de Dios dice, escuchar la palabra de Dios. Usted quiere estar construyendo su casa sobre la roca, estar firme para cuando vengan las tormentas. Número 1, lo que tiene que hacer, dice Santiago, es escuche la palabra de Dios constantemente, léala en voz alta, escúchela, oiga las predicaciones. Es lo que usted está haciendo ahora, es lo que usted hace cuando se congrega. Usted escucha la palabra de Dios, pero está comprobado que en 72 horas el 90% de lo que usted escuchó se le va a olvidar. 3 días, 72 horas son suficientes para que si usted solamente escuchó, se le olvide un 70, un 85% en 72 horas. Así, hermanos, que hay que hacer algo más que escuchar. Lo primero es escuchar, pero si usted es solamente oidor, no está completando el ciclo. Santiago no dice solo que escuche, sino que dice, número 2, estudiar la palabra. Estudiar la palabra, no es solo escucharla. Santiago nos dice allí que hay que estudiar la palabra de Dios. No es solo escucharla, hay que, siempre que lea la Biblia, tenga un lápiz o un lapicero. ¿Tienes novia? Quien te quiera. La diferencia entre leer y estudiar la Biblia, ¿qué es? Un lápiz. Escriba las cosas, hermanos, ¿qué le llamó la atención? ¿Qué Dios le dijo? ¿Qué cosa no entiende? Escriba las cosas, porque si no escribe, usted no está estudiando la palabra de Dios. Santiago dice que hay que estudiarla. Número 3, Santiago dice que hay que hacerla un hábito. Si usted quiere edificar su vida sobre la palabra de Dios, tener una fe firme cuando vengan las tormentas, escuche la palabra de Dios, estudie la palabra de Dios y hágala un hábito. Lea habitualmente la palabra de Dios, tenga un hábito de la palabra de Dios y póngame atención lo que vamos a hacer este mes de septiembre durante el mes de la Biblia. Póngame atención, tarea. Usted va a poner la Biblia a la orilla de su cama. Paso número 1. Usted va a poner la Biblia a la orilla de su cama. ¿Estamos bien? La va a leer. Apenas se levante,
y cuando se va a acostar. La hago un hábito. Durante estos días del mes de septiembre, hermanos, usted va a poner, ¿me está poniendo atención? Vamos a poner la Biblia a la orilla de la cama. Vamos a leer un capítulo. Apenas me levanto, antes de lavarme la boca y antes de ponerme el gorrito en la noche, la voy a leer también un capítulo. Es un reto. Vamos a ponerlo en práctica. Primero la Biblia y de último la Biblia. Primero la Biblia y de último la Biblia. PB y V. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Vamos a estarlo recordando. Empezamos, si Dios lo permite, el próximo jueves 1 de septiembre. Primero la Biblia y de último la Biblia. La hago un hábito. Es algo que tengo que habituarme a leer la Biblia, hermanos. Va a ser lo primero. Serás mi primera cita, ahí estaré. Primero leo la Biblia cuando me levanto. Así que levántese los 3-4 minutos que dura leyendo un capítulo 5. Y antes de acostarse, hermanos, ya está con el bombín, se lavó los dientes. En la mañana antes de lavarse los dientes, en la noche después de lavarse los dientes y todo, y vamos a leer la Biblia de último. Primero la Biblia y de último la Biblia. Número 4, dice Santiago, que debo, para anclar mi vida sobre la roca en las tormentas, memorizar la palabra de Dios. Santiago dice, sin olvidar, la memorizo. Cuando un verso nos hable, copiémoslo, hermanos, recordémoslo, pongámoslo en el espejo, pongámoslo en un papel y lo ponemos en la refri, pongámoslo en un papel y lo ponemos donde vamos a comer. Cuando un verso nos hable, memoricémoslo, hermanos, leámoslo en voz alta. ¿Cómo memoriza usted? En voz alta. Eso ayuda mucho a fortalecer mi vida espiritual. Memorizar la palabra de Dios. Si algo me va a ayudar a afianzar mi vida sobre la roca, hermanos, es memorizar la palabra. Pastor, a mí se me olvida mucho. Hermano, usted siempre recuerda lo que es importante. Al principio compramos un tele y no sabemos cómo prender y tiene para una después dígale a un Willa que le arregle la tablet, dígale a un Willa que le arregle el celular. Las recetas, nos acordamos, ¿verdad que sí? Porque usted siempre recuerda lo que es importante. La palabra es meditar, debemos aprender a meditar, hermano, que es más bien meditar, porque es que esto choca mucho con la iglesia. Lo hemos dicho, meditar no es poner mi mente en blanco, poner los dedos así y decir, eso no es meditar. Hay gente que le dice a uno, pastor, pero yo no sé meditar. ¿Cuántos no saben meditar aquí? No saben meditar. Voy a hacerle una pregunta diferente. ¿Cuántos saben preocuparse? Entonces usted sabe meditar. ¿Qué es lo que usted hace cuando se preocupa? Le da vuelta y vuelta al asunto y piensa en el asunto y piensa en el asunto. Eso es lo que hacemos cuando nos preocupamos. Como todos sabemos preocuparnos, todos sabemos meditar. Con solo eso, hermano, ya puede irse. Ya aprendió el mensaje de hoy. Aprendió a meditar. Si usted sabe preocuparse, usted sabe meditar. Pase meditando en la palabra de Dios. Como cuando se preocupa en algo y pasa pensando en eso. Pase meditando, qué lindo lo que decía. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Salmo 119, 105, lo vamos a ver en estos días un montón de veces. ¿Qué hacemos cuando nos preocupamos? Pensamos y pensamos, no podemos dejar de pensar, ¿verdad que sí? Josué 1:8. Nunca se aparte, que no se aparte nunca de tu boca de pronunciarlo este libro de la ley. Medita en él de día y de noche. Memorízalo al pie de la letra. ¿Y así qué dice? Léamelo ahí porque no lo entendí. ¿Así qué? Es la única vez que la Biblia habla de prosperidad. ¿Cuántos quieren prosperidad en sus vidas? Dice que si usted quiere prosperar en su vida,
Nunca debe apartarse la Biblia de su boca. Es algo que tenemos que estar hablando a cada rato. En vez de estar maldiciendo, diciendo mal. En vez de estar profiriendo negatividades, digamos cosas buenas, recemos la palabra de Dios, digámosla, recordémosla. ¿Cómo oró Jonás? La palabra de Dios. 8 salmos citó Jonás en el vientre de la ballena o el gran pez. La meditamos en el día, la meditamos en la noche, es algo que está constantemente, memorizamos al pie de la letra y así nos garantizamos tener éxito. Añada a esto los ingredientes que digo Santiago, escúchela, medítela, póngala en práctica. Es la única promesa de éxito en la Biblia, hermanos. Así que considero la palabra de Dios como un regalo, la acepto con humildad y la estudio y la pongo en práctica y practico la palabra de Dios. Practicar la palabra, número 4. Santiago dice que muchos leen la palabra y que la leen y no la ponen en práctica. Son como los que ven en el espejo. Se consideran para irse, se les olvida cómo son. ¿Cuántos de ustedes cuando se levantan van y se ven al espejo? ¿O salen como la leona del Parque Bolívar? Yo, hermanos, que no, los hombres somos menos vanidosos que las mujeres, pero las mujeres van y consultan al espejo o tienen un espejo en el baño y lo primero que se ven es a ver si están como el león de la metro. ¿Y qué hace mi esposa y qué hago yo? Me peino, porque usted da tantas vueltas en la cama y en la almohada que se le hace un remolino aquí para allá, se le hace otro para acá, tiene un pelo parado por aquí. ¿Y qué fue a ir a comprar el pan así, verdad? Todo añejo y todo feo. Una vez que usted se ve en el espejo, usted trata de cambiar. Hay cosas que no va a cambiar solo con pintura, pero usted trata de cambiar algunas cosas, ¿cierto o no? Me peino, voy y me lavo la cara, me peino, los dientes, etcétera. Cuando llegamos al espejo, y si vemos alguna mancha, porque estuvimos pintando ayer en la iglesia, y llego en la noche, hermanos, un día dije a Lili, estoy todo pringado, ¿ah? No. Me llegó al espejo y vi que Lili tenía problemas con los anteojos. Estaba todo manchado, hermanos, de pintura. Yo lo sentí. Y cuando me vi al espejo vi la pintura y tuve que agarrar un trapo con un diluyente y pasármela por todo lado. Porque si usted va a un espejo y ve que algo está mal, hermano, usted trata de corregirlo, ¿cierto o no? Cuando usted va al espejo de la palabra de Dios y está sucio y está con problema, hermanos, si usted se mira en el espejo, tiene que hacer cambios. Tiene que hacer cambios. Corrijo lo malo, corrijo lo defectuoso. Estamos en la iglesia, hermano, y no hacemos cambios, seguimos siendo los mismos mañosos de siempre. Oímos la predicación y no hacemos cambio, no ponemos en práctica la palabra de Dios. La manera de hacer cambios es primero confieso y después pongo en práctica lo que dice la Biblia. La Biblia es el espejo que Dios nos da y que nos ayuda a vernos como Dios nos ve. Y entonces Dios nos dice a través de su palabra, esto es usted. Esto está mal en su matrimonio. Esto está mal en su relación con Dios. Tiene que hacer estos ajustes. Tiene que hacer esos cambios. Y yo creo en ese doctor, hermanos, porque es perfecto, porque es el mejor del mundo. Si Dios le habla a usted en su palabra, hermanos, anote el paso a realizar, ¿qué tengo que hacer? Mientras tanto, si no lo hace, usted va a seguir jugando con fuego. Y va a creer que lo domina y le va a pasar lo de ese gordito James que a 15 días después murió. 3 años y medio en dieta, operación de bypass y todo, pero él seguía comiendo como un degenerado. Engordaba, 2 meses en el hospital, lo mandaban con 100 kilos menos. 1 mes, 2 meses en la casa, subía 120 y después sube más de la cuenta. En 1 mes subió 120 kilos. Hasta que el cuerpo no aguantó. Había otro que estaba lleno de infecciones, hermanos, y de un montón de celulitis, pero eran ya pelotas reventadas, hermanos. Y el doctor, ¿cómo le podía sanar eso? Estaba llevando el cuerpo a su máximo. Usted se la está jugando, hermanos, y está jugando con la vida eterna. Si usted no cambia, hermanos, decía don Álvaro Muñoz una frase muy increíble. El que nace 2 veces solamente muere 1 vez.
El que nace una vez muere dos veces. El que nace por medio de su mamá, pero nace en el Señor también, espiritualmente, nace de nuevo, solamente va a morir terrenalmente, pero nunca va a tener la muerte eterna, la muerte segunda. Pero el que nace solo una vez, solamente de su mamá, y no le entrega su vida a Cristo, va a morir dos veces. Póngame atención, muere los días que tenga aquí en la tierra, y va a morir la muerte segunda, que es la muerte eterna, porque existe. El que nace dos veces muere una vez, el que nace una vez muere dos veces. Si Dios le habla en su palabra, anótelo, pero para realizar un cambio y practicarlo. La bendición no viene cuando leemos, hermanos. La bendición viene cuando hacemos. Juan 13:17 dice: si sabéis estas cosas, es una de mis palabras preferidas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Si sabéis estas cosas, ¿sois bienaventurados porque las sabéis? No, es bienaventurado si las hace. En la palabra del pueblo de Dios dice, Juan 13:17, ustedes serán felices si sabiendo estas cosas las practican. Escucha la palabra de Dios, lee la palabra de Dios, estudia la palabra de Dios, tome notas, memoriza la palabra de Dios y luego hazla y ponla en práctica. Así es como te afianzas en la palabra de Dios y en la roca. Y venga la tormenta que venga, así es como estás firmes, hermanos. Afiáncese a la roca que es la palabra de Dios, hermano, y todo va a cambiar. Y su vida y su familia va a estar firme. ¿Por qué su vida y su familia no está firme? Porque usted no se ha agarrado de la roca como tiene que agarrarse. Porque usted ha querido hacer lo que le da la gana y no se afirma en la palabra. Proverbios 30:26. Si quiere cambia la palabra tejones por conejo. Otras versiones dice conejos. Los tejones, dice allí, los conejos, que no son ni fuertes ni poderosos, porque Dios está hablando de la naturaleza, de las hormigas, pero son tan sabios los conejos, hermanos, que viven en la seguridad de la roca firme. Habla de los conejos, ahí dice tejones. No son ni fuertes ni poderosos, ¿verdad? Pero se encuentran en un lugar poderoso para protegerse. Viven en la seguridad de la roca firme. Ahora, ¿usted es tan sabio como para vivir en la seguridad de la roca firme? Solo Cristo es la roca firme, hermanos. Los deportes, los trabajos, el ejercicio, es arena movediza. Solo Cristo es roca firme. Quizás usted no se sienta muy fuerte, quizás está débil en este momento, pero no se necesita ser fuerte para construir sobre la roca, pero puede ser sabio y empezar a construir sobre la roca, hermanos, que ha permanecido por los siglos de los siglos, la roca eterna que es Cristo. Termino con Mateo 7:24 que empezamos, y 27, si no está ahí, es la primera cita. Todo el que presta atención a mis enseñanzas y las pone en práctica es tan sabio como el hombre que edificó su casa sobre una roca firme, bien firme, que cuando llegaron las lluvias, las inundaciones y los huracanes, la casa no se derrumbó porque estaba edificada sobre roca. Pero el que oye mis enseñanzas y no las pone en práctica es como el tonto que edificó su casa sobre la arena. Cuando llegaron las lluvias, las inundaciones y los fuertes vientos, la casa se derrumbó y su ruina fue irreparable. La pregunta del millón: ¿sobre qué edifica su vida? ¿Sobre la cultura? ¿Sobre lo que dice el mundo? ¿Sobre su opinión? ¿O sobre la palabra de Dios, que hemos comprobado que es una roca firme que cambia, en la que podemos confiar todo el tiempo en nuestras vidas? Si usted se ha sentido inestable, si han venido cambios sobre su vida, haga lo que hemos dicho en este día, hermanos, y verá que no hay tormenta que venga a su vida, hermanos, que pueda botarlo.
Amén. Pongámonos de pie.